Buenos días, queridos amigos. Vamos a continuar con nuestras pláticas en materia fiscal, con los temas de actualidad que interesan a todos ustedes y obviamente a nosotros también. En esta ocasión tenemos tres temas interesantes. Uno, o el primero, acerca de comprobantes fiscales, que ha habido muchas dudas, preguntas y queremos hacer unos comentarios acerca de este tema. El segundo es acerca de la cuarta modificación a la resolución fiscal miscelánea que se publicó el 10 de octubre de 2017. Y el tercer tema, pues es obvio por las fechas, vamos a platicar acerca de la ley de ingresos que fue aprobada por la Comisión de Hacienda el día de ayer, 19 de octubre de 2017. Como ven, los temas creo que por demás están interesantes. Vamos a iniciar con el comprobante fiscal y para esto, pues como siempre, contamos con la presencia de la contadora Diana Hernández Tolentino, licenciada en Contaduría, maestra en Impuestos y próxima abogada dedicada obviamente a estos temas. Contadora, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. Muy bien. De acuerdo con el orden que platicamos, pues vamos a iniciar con los comprobantes y para esto le preguntamos a la contadora: ¿siente que hay problemas para la emisión de comprobantes? Estamos utilizando la versión 3.2, pero también ya está en algunos casos utilizándose la versión 3.3 y creo que las dudas pues obviamente están con la versión 3.3. ¿Hay problemas para la elaboración y expedición de un comprobante en estos términos? En la actualidad, en estos momentos, sí hay problemas con la elaboración del CFDI 3.3 debido a que no todos los proveedores de comprobantes tienen instalado esta versión. La tienen instalada en un 50%, entonces para los usuarios no ha sido fácil ni hemos podido acceder a la totalidad de esta plataforma y por lo tanto pues no hemos podido ver exactamente de qué se trata la elaboración del CFDI 3.3. ¿Quiénes lo pueden hacer ahorita? Solamente las personas que facturan a través de la plataforma del sistema del SAT, y aquí sí podemos ver cómo funciona. Cabe mencionar que necesitamos claves para poder elegir los productos que vamos a facturar y claves para poner la unidad de medida. Entonces el problema complicado es ubicar dentro de esta infinidad de claves que tiene el SAT, ubicar los productos que estamos vendiendo o servicios que estamos prestando, ya que tenemos que anotar la clave y pues dentro de un mundo de información son casi 92,000 productos o servicios, conceptos de productos y servicios que está manejando el SAT, y ese es el verdadero problema, ubicar dentro de esos 92,000 conceptos lo que nosotros vamos a aplicar, ya que lo vamos a necesitar para poder elaborar el comprobante. Ahora, dentro de esos más de 90,000 conceptos que hoy día están vigentes, pues es obvio que no vamos a utilizar ni 1,000, me refiero a la generalidad de las empresas, porque habrá empresas comercializadoras que tienen tanto producto que seguramente utilizarán muchos conceptos, pero yo creo que nosotros con el anexo 20 hoy día vigente podemos ir haciendo el documento y separando los conceptos aplicables a nuestra actividad. ¿Qué elementos debemos tener preparados? Pues primero los requisitos para la elaboración del documento, los complementos de pago, los tipos de comprobante, el uso que se le va a dar al comprobante, el método de pago utilizado en la emisión del comprobante, la forma en que vamos a hacer el pago y las condiciones de pago. Estos elementos que hoy día podemos ya ir analizando en el anexo 20 e ir observando en la plataforma del SAT, para diciembre, porque se supone que en diciembre estará vigente, yo considero que ya no debe haber ningún problema para el uso de esa versión que tenemos que aplicar. ¿Cómo lo ves?
Sí, obviamente si vamos practicando, dentro de este catálogo de productos ubicamos nuestros servicios o productos que vamos a vender, hacemos una clasificación de esas claves, va a ser mucho más fácil elaborar el comprobante. Otro problema que tenemos, y como mencionaste, es el complemento de pago. Aquí tenemos que tener un control de los depósitos, transferencias o del pago que nos hace nuestro cliente, la fecha en que nos paga, cómo nos está pagando, si es en una exhibición, en dos, como mencionaste, el uso que le vamos a dar al comprobante, ya que estos elementos, como sabemos, son fiscales y bueno, van a tener una repercusión en las actividades de deducibilidad y acreditamiento de los clientes, ¿no? Así es, como todos sabemos, el comprobante fiscal se utiliza para deducción, acreditamiento, en el caso del IVA y en el caso del ISR, pues ya comenté. Por lo tanto, el comprobante debiera llevar todos los elementos, pues yo diría exactos, o lo más exactos posible, para que no hubiera problema en el tratamiento fiscal para las empresas, para nuestras operaciones y para el uso que le vayamos a dar. Continuando con los temas que ya mencionamos, vamos a pasar a la cuarta modificación a la resolución fiscal miscelánea. Y nos vamos a enfocar en dos temas. Uno, hay gente que no pudo pagar por alguna causa el impuesto de 2016. No se ha pagado, ya sea por falta de recursos o por alguna situación en especial. Para estos efectos se publica la regla 2.8.3.1 que nos dice que hay una opción de pago del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal 2016, en donde nos señala que se podrán efectuar los pagos en una sola exhibición o en 6 parcialidades, que es lo importante, y todos lo sabemos en materia fiscal, es cumplir con el pago. ¿Qué me dices si me pagas en una sola exhibición o en 6? No importa, lo importante es que pagues. Ahora, esto es importante porque es aplicable para personas físicas y personas morales. Entonces, yo creo que vale la pena. Lo importante de este documento es que nos está diciendo que si voy a pagar en parcialidades, debo dividir la diferencia, como son 6 parcialidades, exhibo una en el momento que elijo la opción, me quedan 5, y ese importe me pide que lo divide entre 4.8334. ¿Y qué creen ustedes? Me da el monto del impuesto con actualización y recargos. Automáticamente me lo da. Yo creo que es bueno esta situación, la podemos utilizar, y si por alguna causa no hemos pagado el impuesto, utilicemos esta regla. Es bueno no tener este tipo de omisiones. El otro punto que quiero comentar con ustedes es que se está proponiendo en esta resolución miscelánea que la autoridad nos va a emitir declaraciones para personas físicas y personas morales prellenadas. Imagínense ustedes, por ahí escuché a un maestro, un contador, decir pues, que se estaba acabando la actividad de los contadores porque la autoridad ya va a emitir este tipo de declaraciones. Y vuelvo a mencionar, es para personas físicas y para personas morales. No deja de ser una propuesta. La autoridad emite la declaración. ¿Con qué va a emitir la declaración la autoridad en este momento? ¿Con qué elementos, contadora? Con los comprobantes fiscales que emitimos cada uno de nosotros hacia nuestros clientes. Con esta emisión de comprobantes realmente la autoridad tiene el conocimiento de cuánto vendimos, cuánto compramos, y si recordamos, pues esta actividad o esta sugerencia que está haciendo la autoridad ya venía aplicándola, lo vimos este año con las declaraciones anuales de personas físicas. Nosotros entrábamos al portal del SAT a llenar la declaración y la autoridad ya tenía una clasificación de todos los comprobantes de gastos
que nos emitieron a nosotros como personas físicas y los clasificaba cuáles eran los comprobantes de los gastos correspondientes a colegiaturas, honorarios médicos. El SAT realmente con los comprobantes puede hacer una determinación de esta propuesta. Yo diría, podría ser una declaración, porque como ya mencionamos, la autoridad solamente tiene los CFDIs, los comprobantes fiscales digitales por internet, pero entonces ¿en dónde queda el cálculo de la depreciación o de la deducción por inversiones? Ese no lo tiene la autoridad. No, estos lo llevamos nosotros en papeles de trabajo y tenemos que llevar un cálculo por separado, no lo sabe la autoridad, pero con los comprobantes y de la manera en que va avanzando esta situación de que las personas morales ya envían su contabilidad, podría tener otros elementos para tener ese cálculo de depreciación, de pérdidas, a lo mejor que nosotros pérdidas fiscales tener en la empresa, en la persona moral. Bien, aquí si recibimos una declaración por parte del SAT y no estamos de acuerdo con los montos, ¿qué vamos a hacer? A revisarla, hacer nuestra propia declaración y de esa manera hacer el entero de la contribución que se haya omitido. Finalmente menciono que para el caso de personas físicas que se dediquen al arrendamiento, la autoridad utilizará la deducción opcional del 35%. Nos señala en la misma regla. Ahora, ¿en qué casos, y aquí viene lo importante, nos va a enviar la autoridad este tipo de formatos? Nos dice: cuando se obtuvieron ingresos en el periodo vencido y obviamente yo no declaré. 2, cuando haya declarado pero en cero y la autoridad tenga otra información. Y una tercera, cuando los ingresos declarados en el periodo vencido no correspondan a la información que existe en la facturación electrónica. Entonces, si la autoridad encuentra una discrepancia entre la información que nosotros manifestamos y la que ella tiene, nos va a enviar el documento que ya mencioné, que sugerimos tener cuidado con lo que declaramos. Mucho cuidado, porque la autoridad estará al pendiente y emitirá este tipo de declaraciones. Con lo que declaramos y con lo que emitimos. Actualmente la autoridad está mandando algunas invitaciones referentes o relacionadas con los comprobantes. Un ejemplo, los comprobantes de nómina tienen una retención por ISR. Si nosotros emitimos 3 en el mes, bueno, nosotros creemos que emitimos 3 en el mes y por alguna razón emitimos 4 o 5, el SAT tiene esta información y entonces hay una discrepancia entre lo que nosotros creemos y lo que tiene el SAT. En automático manda una invitación y te dice: oye, me estás enviando comprobantes con un total de retención de 100 pesos y en tu declaración tú me pagaste 50. ¿Qué pasó aquí? Y muchas veces cuando entramos a revisar esta información, pues resulta que sí, que erróneamente a lo mejor mandamos un comprobante adicional que no debíamos haber mandado, pero que se mandó, y en estos casos pues la autoridad ya está haciendo cruces entre lo que estamos emitiendo y lo que estamos declarando. ¿Y a qué nos lleva a pensar que mucha gente dice hoy día es muy difícil tratar de engañar a la autoridad, fingiendo, mintiendo, mostrando información que no procede? La autoridad tiene la información y obviamente, como señalas, pues la va a ir cruzando y va a ir checando la información que presentamos. Muy bien. ¿Qué está de moda ahorita? La reforma fiscal para 2018. Y ya mencioné que acaba de publicarse el documento aprobado por la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿qué? Vamos a mencionar los puntos claves. Primero, ya nos han amenazado durante varios años que habrán revisiones electrónicas. ¿En qué se basa la autoridad para incrementar su recaudación? Pues en esas revisiones. Y aunado al tema anterior, la autoridad tiene los elementos. Sí, actualmente, como mencionamos anteriormente, tiene los comprobantes, de algunas empresas tiene la contabilidad, entonces tiene la información que le mandan los propios bancos referentes a las cuentas de las personas. Entonces, entre toda esta información, pues es muy fácil hacer algunos cruces, y si algo no checa, pues simplemente manda un comunicado, una revisión en su caso,
y empieza a dar certeza a lo que ella cree que pudiera estar mal. Y de esa manera la autoridad incrementará la recaudación. Punto 2. Va a haber una regla referente a donativos, de que estos no serán acumulables, la no acumulación para el ISR, cuando se trate de donativos de personas morales y fideicomisos que están a personas autorizadas a recibir este tipo de donativos. Habrá reglas referentes a los donativos. También nos pedirá información adicional de donatarias. Ya ha ido complementando este tipo de requerimiento. Para este año vuelve a modificarse y nos pedirán más información. ¿Por qué? Pues porque tiene dudas en relación con la utilización de los ingresos que percibe vía donativos. Debiera haber más transparencia. Por ahí vi un comunicado que decía que una persona moral que pide donativos cada año hace mal uso de ellos. Entonces la autoridad nos va a pedir más información. Sí, adicional a la que ya mandamos. Recordemos que hay una informativa que mandan las donatarias, que es de transparencia, en donde informan parte de los donativos que reciben y cómo fueron utilizados. Entonces sería información adicional que les estarían pidiendo. Siguiente punto. Se va a tratar de regularizar o de formalizar la base de contribuyentes. ¿Qué hemos pedido toda la vida? Que la base de contribuyentes se amplíe. La base de contribuyentes, no la base gravable. La base gravable, en mi opinión, debiera disminuir. La tasa debiera disminuir. ¿En función de qué? Pues que hubiera más contribuyentes. Hoy día todos sabemos que hay gente que no paga impuestos y sí obtiene ingresos. Se entiende que con esta reforma para 2018 se le va a dar tratamiento a este problema. Siguiente punto. Se sigue mencionando lo del IVA en la frontera. En 1978-79, cuando se crea el IVA y entra en vigor, se fijó una tasa en la frontera en función de un estudio socioeconómico, político, social y de competencia con la venta de productos que se hacen en Estados Unidos. Había una tasa menor. ¿Qué se hizo en el último sexenio? Se eliminó esa tasa menor. Hoy día hay una tasa general del 16%. Y entonces la gente de la frontera pues se va a comprar al otro lado. ¿Por qué? Pues porque los precios son más económicos. Hace tantos años, en el 79, 38 años, se hizo un estudio de que esa tasa tendría que ser inferior al 16% o inferior a la tasa general para efecto de darle competitividad. Bueno, pues se sigue pidiendo y en este documento aparece que esa tasa debiera disminuir. Vamos a estar en espera de la reforma para 2018 en materia federal. Se ha dicho mucho que no va a haber modificación de los impuestos. Me queda un punto pendiente, la actualización de la tarifa aplicable a personas físicas. El artículo 152 por ahí señala que cada 10 años, si la inflación supera el 10%, la tarifa tiene que actualizarse. Y a 2017 ya superamos ese 10%. Por lo tanto, para el 2018 la tarifa se va a actualizar. ¿Esto va a impactar en los contribuyentes? Recordemos que todo el cambio de tasas, tarifas que hemos tenido a lo largo de todos estos años, pues generalmente sí repercute en los ingresos que tienen, en este caso, las personas físicas, porque recordemos que a mayor tasa o a mayor tasa que le apliquemos a los ingresos, el impuesto sería superior. A medida en que mis ingresos vayan rebasando o cambiando de renglón hacia tasas más altas, pues obviamente me corresponde pagar más impuesto, aunado a que personas físicas gravamos los ingresos a una tasa de hasta el 35%.
Una persona moral paga el impuesto al 30%, no importa el volumen de ingresos y de utilidad fiscal. Y la persona física, en forma desorbitante y poco considerada, y además yo creo que gravando a las personas físicas de una forma desproporcionada, nos aplican la tasa del 35%. Ahora que nos publiquen la tarifa, yo les invito a que estén al pendiente. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos comparativos de la tasa 2017 o la tabla 2017 y la de 2018. Y vamos a ver que el gravamen se va a incrementar. Hoy día ya estamos escuchando que en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se está considerando este punto para efecto de incrementar la recaudación. Así lo están mencionando y yo creo que el impuesto se va a incrementar. Les damos las gracias por esta ocasión, seguimos en comunicación y en contacto y le agradecemos a la contadora Diana Hernández su participación y a ustedes que estén con nosotros. Hasta la próxima.